ser suficiente. Es interesante poder detenernos por un momento de la actividad continua en la que podemos creernos la historia que hemos aprendido, porque es una historia aprendida y que típicamente la repetimos de muchas formas, consciente o inconscientemente. Y son aprendizajes cuestionables porque quizás en algún momento de nuestra infancia, de nuestro proceso de crecimiento, era importante sentir que no es suficiente lo que sé, que no es suficiente lo que conozco para permitirme vivir la vida que quiero vivir. Y lo que sucede es que trasladamos el no tener suficiente conocimiento o no tener suficiente desarrollo con bautizarnos a nosotras, a nosotros, que no somos suficientes. Y fácilmente podemos vivir una vida completa sintiendo que no somos suficientes, que necesitamos algo más para ser suficiente. Y eso nos lleva a estar en una continua demanda de querer lograr, alcanzar, tener algo que no va a ser suficiente. Y la realidad es que nada puede, porque aunque hagas todos los proyectos del mundo, logre todas las cosas que pensaste que quería lograr y sigas con la idea y típicamente vas a seguir porque nunca va a ser suficiente. Hacer, crear, lograr. No importa cuántas cosas hagas, siempre va a haber más. Si es en el área creativa, ya no es suficiente crear esto, pero quiere crear aquello y quiere escribir aquel libro y quiere hacer aquello. Y llega un momento en que te desploma porque no es suficiente. Y aunque lo hagas y lo logres, ahí mismo ya está de nuevo el patín de ver qué más tengo que hacer para ser suficiente. Porque lo que está sucediendo es que estamos confundiendo la idea de ser suficiente en el mundo externo para tal o cual cosa con nosotras mismas. Yo espero que esto quede claro porque puede ser sumamente, sutilmente confuso. Pero esta separación tenemos que verla. Por eso es que nos asombra muchas veces ver gente rica que quiere más y más dinero. Y te preguntas, pero si ya tiene 3 casas y esto, ¿y para qué quiere más? Pero quiere más, porque no se llena. Lo que nos permite el balance es el reconocer lo que es ser suficiente. Porque ahí es que podemos decir, ¿realmente necesito hacer más, lograr más, encontrar más o no? Es crucial el ver esto en su justa medida. Porque de lo contrario nos vamos a encontrar en este proceso de envejecimiento que tiene el cuerpo, queriendo obligarlo a más, obligarnos a más.
y perdiendo la oportunidad de disfrutar lo que ya es suficiente. Y lo que ya es suficiente no se puede disfrutar porque hay tanto que no es suficiente que no tenemos el tiempo ni el espacio para reconocer lo que sí es suficiente. Es muy sutil y muy seductor, porque hemos aprendido a que el valor que tenemos es en lo que logramos, en el mundo externo. Lo que los demás puedan ver como, como una riqueza, como un logro, como una fuerza, como un poder, es prácticamente querer entrar a donde consideramos que están los que son suficientes y han sido capaces, aparentemente, de sobrellevar toda su condición humana y a pesar de eso, dejar un legado, una huella, un logro, un triunfo. Y eso es natural, parte de este condicionamiento animal humano que tenemos, ¿sí? Es como las reacciones que de repente las ve inmediatamente te dan coraje. Porque está condicionado el cerebro a tener reacciones porque son mecanismos de defensa. Si ve peligro, si está manejando y de repente alguien te iba a dar y tú sientes que sudas toda en un instante. Ese es el condicionamiento de esta estructura. Y no hay que pelearnos con ella, sino reconocerla. Y ahí viene, mira, esta es mi condición humana. Y en la condición humana hay de todo. Hay seres humanos que nunca vamos a saber de ellos. Nadie sabrá de ellos nunca. Y que han vivido una vida sumamente suficiente. No registraron nada, no dejaron nada. Y sin embargo, su presencia la podemos sentir. No porque ni siquiera hayamos escuchado el nombre o sabemos que existió, sino porque nos damos cuenta que todos somos un resultado en la existencia de todo lo que ha existido. De todos los animales, de toda la vida salvaje, de toda la vida iluminada. No podemos despegarnos de ello. Es imposible. La comida que comemos, los frutos de la tierra, alguien la plantó en algún lugar y nosotros no la estamos comiendo. Entonces es bien importante como poder hacer este reajuste para permitirnos descubrir más profundamente la naturaleza de la felicidad, de estar contento con la vida, no porque vamos a excluir la tristeza, pero porque aceptamos la condición que tenemos. Imagínense por un segundo que tenemos la capacidad de aceptar totalmente nuestra condición. Esta, del animal que somos, el más poderoso,
del planeta. Hemos llegado bien lejos. Y en todo este camino hemos estado muchas veces en el punto donde tenemos que decidir qué hacer o que estamos al brinco de un holocausto, dependiendo de dónde nos toque vivir. Y eso nos pasa a nosotros, a nosotras, en nuestra vida individual. Entonces, en la medida en que yo me quedo aquí, reconociendo lo que hay aquí, en esa medida también lo que necesita manifestarse a través de este organismo, esta identidad, se manifiesta. Cualquiera que sea. Lo que no necesita manifestarse, lo que no necesita existir a través de mí, no va a existir. No podemos forzarlo, no podemos obligarlo, no podemos someterlo. Es más un proceso de rendirnos a esto que reconocemos que ya es suficiente. Eso no quiere decir que no me voy a mover nunca, que no voy a lograr cosas, que no me voy a expander en todas las manifestaciones posibles. Eso significa que empiezo donde tengo que empezar, que es adentro. Lo que le da vida a toda la existencia. No está afuera. No está en los logros, en la mente, en lo que hago. Está dentro, lo que permite que la respiración suceda. ¿Qué es eso? ¿Es suficiente? Porque es lo mismo que permite que los planetas giren alrededor del Sol. Es la misma, pero solamente la descubrimos cuando nos detenemos a experimentarla conscientemente dentro. Los investigadores de meditación, de pranayama, han descubierto que la respiración, cuando hay conciencia y presencia, genera prana interno. Cuando la respiración no es consciente y no estamos presentes, no genera prana. Entonces han descubierto que solamente con estar atento, presente con algo nuestro, inclusive externo, pero con algo nuestro, cambia la manera de cómo sucede el fenómeno. Y es muy parecido, ustedes habrán oído de estas investigaciones donde una partícula moviéndose se mueve como una ola, pero cuando hay un observador se mueve diferente. No han podido darse cuenta por qué. Lo mismo sucede con nosotras. Con nosotros. Lo que sucede típicamente de estos núcleos en los que nos encerramos es hasta que haya observación. Cuando empieza a haber observación, la dinámica cambia. Es muy interesante. Lo pueden buscar por algún sitio que vean este experimento, porque es un experimento muy, muy interesante, porque no se explican cómo. Se mueve de una forma cuando no hay observación. Cuando hay observación, se mueve de otra forma. Eso sucede con nosotros. La respiración se mueve de una forma cuando estamos totalmente inconscientes, pero cuando estamos conscientes, genera prana. Por eso nos relajamos más. Por eso nos reconectamos y nos revitalizamos después de una meditación, cuando hemos estado presentes con la respiración.
porque se genera un prana que hay que experimentarlo y quizá muchas veces nada más nos damos cuenta cuando estamos en condiciones extremas. Yo me acuerdo la primera vez que fui a este ashram a la India y que teníamos pues las prácticas típicas que hace, te levanta a las 5 de la mañana, hace tu pranayama, hace tu meditación, hace tus cantos, hace hatha yoga. Y yo empecé a darme cuenta que no necesitaba comer. Nada más se comía 2 veces al día. Pero yo no necesitaba comer. Y no entendía, pero ¿cómo es posible que yo no necesite comer y me siento vital? Entonces empecé a darme cuenta que tenía que ver mucho con esta presencia que se había estimulado o que se había hecho más evidente por estar en, en esta observación, ¿verdad? Y era en preparación para entrar a un retiro de silencio. Yo le decía a este gurú que bueno, ¿y qué voy a hacer? Pues digo, yo no quiero seguir comiendo, no tengo hambre. Y claro, se dan cuenta en el comedor que no viniste, cuál es el lío. Y él me decía que tienes que comer de todas formas porque vas a entrar a un retiro de silencio que es sumamente intenso, ¿verdad? Muchas horas y mucho de todo. Pero aún así, solamente podía comer una comida al día, obligada. Entonces ahí fue que empecé a darme cuenta cómo es que esto funciona y tiene que ver con la respiración, tiene que ver con la atención y tiene que ver con la presencia. Entonces es interesante que ustedes investiguen con cualquier situación que surja, ponerle atención y estar presente y ver qué sucede. Porque en la medida en que le pongan atención a cualquier fenómeno que esté surgiendo, que se comprometan, porque finalmente esta libertad nos lleva al compromiso. No es obligado, me comprometo. ¿A qué me comprometo? Y eso es muy importante, descubrirlo, porque este compromiso es el que termina rigiendo nuestras vidas. Este compromiso es el que nos permite enfocar en cualquier circunstancia dónde está mi compromiso conmigo. Porque es conmigo, no es con nadie más. Y ahí radica la libertad. No fue como nos educaron, obligados en la escuela. Hágalo, tiene que hacer, no. Y si ese patrón no se ha resuelto, podemos tomar todo en la vida como un asalto y una obligación y un sometimiento, como lo pudimos sufrir durante nuestra infancia o en nuestra familia. Pero ahora es la oportunidad de darnos cuenta que no, que ya somos libres y que el compromiso que genero no tiene por qué ser un sometimiento, una obligación, ¿sí? Que es una libertad. Porque no todos ni todas han llegado al momento de conciencia para poder ser libre y comprometerse con su propia evolución, desarrollo, crecimiento, libertad espiritual. Es muy reducido la cantidad de seres humanos, inclusive en este momento histórico, que tienen la oportunidad de dedicarse quizás a lo más trascendente y revolucionario que le puede pasar a un ser humano en este momento. Cuando el siglo pasado termina, el nuevo siglo tiene 21 años, sumamente joven, y estamos en medio de una revolución digital, de una
implicaciones increíbles. En ese momento histórico, donde el Homo sapiens está entrando a una fase que no podemos ni siquiera imaginarla todavía, aquí estamos nosotros, nosotras, en este punto, abriendo la apertura para otro nivel de conciencia que nuestros antepasados no tuvieron acceso, no pudieron, no era lo que le tocaba. ¿Sí? Y en esta libertad, no hace mucho que la gente tenía libertad de creencia, o tenía libertad de religión, o tenía libertad de nada. O era esto o era aquello. Y si te salías del carril, pagabas con tu vida. En esta apertura de este momento histórico, sucede que nosotros, estamos vivos y tenemos esta oportunidad de una exploración que solamente estaba accesible para los maestros y la gente que renunciaba a su vida y se iba a un monasterio o se iba con un maestro en los Himalayas o ve tú a saber dónde. Y resulta que en esta apertura de conciencia nosotros tenemos acceso a esto. Y para mí tiene que ver con la libertad que hemos alcanzado, externa, pero también interna, y con el compromiso que somos capaces de hacer con nosotras mismas.